La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Latina? Bienvenidos. Hoy llegamos a otro encuentro porque ponemos sobre Voces sobre la Mesa, pues otro tema importante para nuestra patria grande. Pero antes vamos a presentarnos. En esta oportunidad les acompañamos a Alexander Medina de Radio Fe y Alegría Venezuela y mi compañera Yolani Pérez desde Radio Progreso en Honduras. Yolani, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto compartir, Alexander, y por supuesto con la audiencia de esta América Latina y el Caribe a través de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular en esta nueva entrega de Voces sobre la Mesa, un espacio que busca profundizar sobre los grandes temas que están afectando esta Avia Yala. Y hoy seguimos abordando el cuidado de la madre tierra, de esa Pachamama y la responsabilidad que como ciudadanía tenemos frente a el cuidado, ¿verdad? De entendernos también parte de esta madre tierra, no dueños de ella. Y hoy, profundizando sobre el denominado sistema acuífero guaraní, que es uno de los reservatorios, Alexander, de agua subterránea más grande en todo el mundo. Así es, y para ello vamos a conversar con Ernesto Staringer, presidente del Instituto de Cultura Popular Incupo, y con Silvia Molina, ella es de la Asociación Tepeyat Morillo en Salta. Ambos son delegados por Argentina a la Gran Reco, a la GREC, el Gran Chaco y Acuífero Guaraní. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Voces sobre la Mesa de ALER. Y arrancando, para empezar, bueno, ¿qué está pasando con el acuífero Guaraní? Que como muy bien lo apuntaba Yolani, pues es el reservorio de agua subterránea más grande e importante del mundo. Adelante, buenas tardes, Ernesto. Buenas tardes a toda la audiencia y es un gusto para nosotros. Primero comentar que la red que estamos construyendo abarca dos ecosistemas muy grandes. Uno es todo lo que es el ecosistema que está sobre el acuífero Guaraní, que como bien decía Yolani es uno de los reservorios de agua más grandes, de agua subterránea más grande. Y el otro ecosistema es el Gran Chaco americano. Y fue una decisión de caminar juntos los dos ecosistemas porque los dos terminan en una misma cuenca, la cuenca del Plata, en parte, forman gran parte de la cuenca del Plata, ¿no? Pero son dos ecosistemas que incluso se superponen en torno al río Paraná y Paraguay, están como superpuestos esos dos ecosistemas. Y bueno, y le doy la palabra a mi compañera Silvia que comente también en qué consisten nuestras reuniones en esto de la red CHAC, ¿no? De la red del Gran Chaco y Acuífero Guaraní. Bienvenida, Silvia. Gracias, y Olana y Alexander, y a toda la audiencia, un gusto estar con ustedes y que nos hayan invitado. Junto con Ernesto y varias instituciones y personas estamos tratando de armar, bueno, ya se ha hecho un lanzamiento el año pasado en Asunción, Paraguay, de una red eclesial Gran Chaco y Acuífero Guaraní, que le hemos denominado Red Chac. Y un poco esta idea de la red, de esta red Chac y Acuífero Guaraní, surge un poco desde a partir de otras redes, ¿no? Y sobre todo que lleva una de las redes REPAN y la red amazónica llevan al Sínodo de Amazonía. Entonces, comenzamos en el 2020 un poco a reunirnos a raíz de la pandemia, en forma virtual, y fuimos charlando hasta que decidimos hacer este lanzamiento porque nos parecía muy importante este desafío que a partir de Laudato Si el Papa nos hace de este nuevo sujeto eclesial en territorio, ¿no?
y nos parece desafiante porque, si bien decíamos, son dos ecosistemas, el acuífero y el Gran Chaco, amplísimos, pero también nos parecía tomar el desafío de unir y conformar esta red eclesial, Gran Chaco y Acuífero Guaraní. Y yo remarco mucho esta idea de lo eclesial, ¿no? Porque es un nuevo sujeto que surge en nuestra iglesia para abrirse a escuchar las voces, los gritos de la tierra, de los pueblos. Y es una red eclesial en territorio, ¿no? O sea que quiere asumir esos gritos desde un territorio concreto, ¿no? Un territorio que no solo es un espacio físico, geográfico, sino un espacio cargado de simbólico, cargado de identidades, de culturas, de biodiversidad tan amplia, ¿no? Así que bueno, ahí nos juntamos y llega a la conformación de esta red CHAC que reúne a los países de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, y estamos en conversación justamente con Brasil, que inició un caminar, pero después también necesitaban hacer un proceso interior, hacia el interior, pero van sumándose tantas instituciones, congregaciones, personas, porque para escuchar las voces, ¿no? Realmente es un sentir muy grande que queremos ser un espacio de escucha, ¿no? De estos territorios que tienen tanta amplitud. Bueno, no sé si vamos matizando. Sí, y gracias por contarnos este trabajo que están haciendo como red, porque también nos marca, creo yo, pautas de cuál es la actual situación tanto del Gran Chaco como de este acuífero guaraní. Por ejemplo, el tema de el cambio climático. Desde ya nos están advirtiendo que muchos recursos que muchos bienes, sobre todo como el agua, se está agotando. ¿Qué efecto está teniendo los efectos del cambio climático tanto en el Chaco como en este sistema acuífero guaraní? Ernesto y luego Silvia. Bueno, toda esta región está sufriendo, como varias regiones en el mundo, las consecuencias de un extractivismo empresarial que no se hace cargo de los efectos nocivos ambientales en general. Esta región es de las que en algún momento la propaganda de las grandes empresas de agronegocios definieron en gran medida la República Unida de la Soja. O sea, es una región muy sojera, tanto del lado del acuífero guaraní como del Gran Chaco, excepto en algunas zonas donde es muy seco y no se puede cultivar. Pero la característica principal que nos llama a reunirnos es la dinámica de marginación de los territorios. Es interesante este tipo de sujeto eclesial porque retoma a nivel iglesia algunas cuestiones del Concilio Vaticano II, de que la iglesia aprende del mundo y se pone en actitud de escucha y se integra y camina junto al pueblo de Dios. Eso como retomando, pero lo novedoso es todo el análisis de la marginación de territorios y cómo esa dinámica necesita ser evaluada para empoderar de nuevo lo que el Papa en gran medida comenta decir desde la periferia hacia el centro. Se describe muchas veces, o sea, estos territorios del Gran Chaco, por ejemplo, van teniendo sucesivas un proceso de marginación que incluso la gente que hace propuestas de desarrollo vive en Buenos Aires o para la Amazonía son los que viven en San Pablo. Entonces, la gran apuesta de estas redes es visibilizar, amplificar la voz de los territorios, de la gente que vive en el territorio, que genera vida en los territorios y que sufre los problemas muchas veces, entonces, que estamos diciendo, las grandes deforestaciones que en nuestra región generan sequías e inundaciones según los años, que mucho más grave de lo que eran históricamente. Las grandes contaminaciones
que generan, por ejemplo, que los ríos se queden sin peces, los ríos de los cuales vivía mucha cantidad de gente, pero además genera agrotóxicos en sangre en la población en general, digamos, incluso en la población de ciudad, además de la población rural. Este tipo de consecuencias, pero la idea de esta red no es partir de un análisis de tipo académico, un estudio, sino la idea es justamente amplificar la voz de la gente tal como lo vive, desde sus alegrías y sus tristezas por no poder muchas veces desarrollarse a partir de estos problemas, ¿no? Complementar, Silvia. Y en esa línea, justamente para darle el turno a Silvia, en esa línea, Silvia, preguntarte quiénes viven en el Gran Chaco y quiénes viven en el acuífero Guaraní o alrededor, para que esas voces sean amplificadas, como bien propone Ernesto. Bueno, yo creo que un gran desafío que tiene esta red es son territorios de una gran amplitud, ¿no? A nivel de extensión estamos hablando en el acuífero Guaraní de 1.200.000 kilómetros cuadrados. En el Gran Chaco estamos hablando de 1.100.000 kilómetros cuadrados. Y son amplísimos y a la vez también de una gran diversidad cultural, ambiental, social. Entonces, con una gran riqueza, en donde muchas veces los consideramos a la población de estos grandes territorios, objetos de justamente modelos de desarrollo en los cuales lo que hacen es negar su vida, ¿no? Destruir su forma de vida. Esa gran diversidad nos lleva no solo ambiental, sino, yo les decía, con cosmovisiones, con miradas, con estilos de vida, culturas que no se reconocen como sujeto. Entonces, una cuestión concreta es dejar que justamente cuando se habla de los gritos y los clamores de la tierra y de los pueblos, yo digo, no solo hay que mirar en lo que están siendo agredidos, que eso es una realidad tremenda y que la observamos, y ya la planteó Ernesto, sino también en lo que nos quieren decir esos gritos, esos clamores. Nos están diciendo, acá estamos, somos, tenemos una identidad, tenemos una cultura, una memoria histórica, tenemos algo para aportar a un buen vivir, y entonces dejar de ser objetos de políticas, objeto de organizaciones, objeto de estos modelos extractivistas que nos van justamente yo estoy en esta región donde estoy viviendo, es el corazón del chacoteño, del Gran Chaco argentino, en el corazón en Salta. Tenemos temperaturas en estos momentos de 47 grados. Temperatura, la sensación térmica, por justamente Ernesto, en una zona inundaciones. En esta zona, desde la última lluvia grande ha sido 25 milímetros el 31 de marzo. Yo creo que la idea justamente de estas redes eclesiales es poner el oído, la escucha, como decía Ernesto, amplificar voces, amplificar y decir, acá hay sujetos, hay una población, hay estilos de vida, identidades, como les decía, que tienen que ser contempladas para la búsqueda de respuestas. Y creo que yo acompaño a comunidades indígenas, Huichí, de este norte de Salta, que tienen mucho para enseñarnos, tienen mucho con respecto al cuidado de la vida. Y esa es una gran preocupación del Papa y nuestra. Y la Laudato Si, cuando la presentábamos a un grupo de indígenas y sobre todo mujeres, nos decían, sentimos que la palabra de Laudato Si por fin toman nuestras palabras, hablan de la necesidad de esta vida, de sentirnos interconectados, sentirnos todos implicados, y no solo el sujeto humano como el rey, sino el sujeto humano al servicio, ¿no? Y hoy, teniendo esa gran responsabilidad,
frente a estos modelos de desarrollo en donde se ignoran justamente al sujeto de estos territorios. No sé si, Alexander, te he dado una idea. Por ejemplo, Pero y Silvia, consultar cuál sienten que es la responsabilidad de los estados frente a esto que ustedes están acompañando hoy por hoy, que es la situación, ¿verdad?, de peligro para esta cultura, para lo que significa en bienes naturales, sabiendo que, bueno, ahí debería de funcionar el tema de la articulación regional de estos estados. ¿Cómo está funcionando? ¿O qué que podría- los estados están Eso. también, y los dirigentes están también suponiendo dirigentes con buena fe, digo, ¿no? Como deseando modelos de desarrollo que no parten de la población local. Entonces, ojalá que se encuentre petróleo donde comenta Silvia, que de hecho han encontrado petróleo en esa zona, y es un daño enorme el que se hace. Y ni siquiera hay una idea de mitigar los daños, o sea, porque no se contempla la población local. Los mismos dirigentes con buena fe, digo, los que son de mala fe ya no les importa nada. Pero eso pasa a nivel estatal con los cuadros técnicos. Entonces, la idea de esta red es poner en agenda las enseñanzas también que desde los territorios, la vida que se genera desde los territorios sea considerada. Yo vivo en una región donde la ruralidad es muy valorada, con una cultura guaranítica criolla, muy influenciada desde la época de la colonia, hubo mucho cruzamiento, donde el primer valor es el compartir. Después viene el trabajo incluso, ¿no? Ahora, vienen las propuestas de desarrollo, que lo importante son las fábricas, los extractivismos, producir a gran escala, y que la población, para los mismos gobernantes, lo ideal sería que la población sea empleado de estas grandes empresas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos los testimonios de los agricultores que dicen: a nosotros nos gustaría poder vivir de lo que producimos. Ahora, todas las leyes para vender se hacen en función de las grandes empresas. Entonces tenemos la paradoja de campesinos produciendo leche y las leyes impidiendo vender. Y en nuestra zona, que hay vacas lecheras y los campesinos produciendo leche, la mayor parte de la leche se consume desde 1000 kilómetros de distancia, desde la zona de Buenos Aires. Entonces eso es una barbaridad técnica, una barbaridad en cuanto a modelo de desarrollo, que es un modelo en realidad destructivo, es parte de estas huellas de carbono porque camiones y camiones hay para producir leche de manera industrial en Buenos Aires y enviarla a toda esta zona del país. Ese tipo de cosas es la que nosotros, más allá de lo técnico que cada una de nuestras instituciones vivimos, la idea es que la red diga: acá hay gente produciendo vida, dejemos de agredirla, primero, y segundo, consultemos cómo quieren desarrollarse, porque si el primer valor es compartir, que eso no sea un folclore, que sea un modelo de desarrollo. Porque se miran las grandes fiestas y las grandes peregrinaciones que hay en toda nuestra región como folclore, pero el desarrollo va a terminar con eso en algún momento, porque va a terminar con la vida rural, va a terminar con eso. Así lo piensan los mentores de desarrollo. Entonces, no es solo el Estado es consecuente con eso. El Estado es una consecuencia. Y dentro del Estado hay algunos técnicos con los cuales conversamos y podemos ir avanzando. Pero la idea es que este clamor sea más fuerte y aprovechar todo lo que la Iglesia nos puede dar para amplificar este clamor de los territorios, ¿no? Y en esa línea, Silvia, en esa línea que está apuntando Ernesto, preguntarte en qué espacios, según la experiencia de ustedes y según todo este proceso de ir conformando y tejiendo esta red, pueden tener mayor incidencia. Claro, no hay que, además nacemos desde allí, desde lo eclesial, pero te pregunto por lo político, por lo legislativo, incluso por lo educacional, lo educativo también, dentro de esta gran confluencia. Sí, yo creo que
Desde la red, la idea es generar espacios de encuentro, ¿no? En donde se comunique la vida y se pueda articular entre un intercambio de saberes incluso. Ayer estaba en un conversatorio en donde había muchos representantes de indígenas de Latinoamérica trabajando sobre el cambio climático y los pueblos indígenas, ¿no? Y escuchaba la necesidad que es de compartir los saberes, la ciencia y los saberes ancestrales de estos pueblos, reconocer esos saberes para incorporarlos en la medicina, en la educación, porque la necesidad de descubrirse que la vida es tan rica y la vida está interconectada. Todos tenemos que estar, tenemos una relación entre unos y otros. Yo creo que en la medida que también en estos territorios, los pueblos que lo habitan, puedan ser escuchados, hay una riqueza, hay una sabiduría que se incorpora. Por ejemplo, en la salud, el tiempo de COVID, de la pandemia, yo creo que ha hecho recuperar o revalorizar desde los mismos pueblos y desde los pueblos indígenas hacia la sociedad de planteos de modos de cuidarse, de curarse, de atender la vida, de protegerla a la vida y de potenciarla, ¿no? En ese sentido, la red busca, estamos a través de una de las actividades que se han lanzado, le hemos llamado diálogos territoriales, busca recoger testimonios, voces, los gritos estos, justamente para desde ahí ver acciones que nos puedan llevar a incidir en políticas de Estado. Yo creo la riqueza que tiene un pueblo en la lengua, por ejemplo, y en lo que la lengua vehiculiza de una cultura, lo que expresa de una cultura, ver cómo lo que decía de valores, donde el compartir es sumamente importante, el cuidado. Nosotros estamos trabajando con un grupo de comunidades Wichí, en donde estamos viendo ha surgido como un concepto nuevo que le llamamos economía del monte, porque es desde la sabiduría. ¿Y quiénes nos están ayudando en esto? Profesionales, investigadores, que nos están colaborando desde su sabiduría y encontrándose con esta sabiduría de los pueblos para enriquecer una propuesta de modelo de desarrollo, de caminar en esta vida, ¿no? Entonces, yo creo que indudablemente que desde la Iglesia no es que busca hacia adentro, sino desde esta salida ir al encuentro de estas voces y viabilizar y posibilitar ámbitos en los cuales estas voces puedan ser escuchadas para que puedan incidir y enriquecer al ser humano, ¿no? Esta humanidad que necesita de mirar distinto, de una mirada que se mire a sí mismo cuidándose como parte de toda la cadena de la vida, ¿no? Hago una No reflexión sé con respecto a la incidencia. si- Sí, pero nosotros en la red estamos trabajando en red con muchas instituciones y muchos grupos educativos, con rol educativo, educativo. que estamos peleando por incidencias en cada uno de nuestros territorios, o sea, no sé, para modificar las leyes de comercialización local, por ejemplo, para lograr que los pueblos originarios recuperen tierras concretamente, o sea, todas esas incidencias las estamos trabajando localmente. Lo que sentimos que en estos países nos entretienen o sea, la lucha territorial tendría que ser con otra concepción. Entonces, te ponen a pelear por 50 hectáreas y mientras tanto miles y miles de hectáreas son deforestadas, otras miles de hectáreas son contaminadas y en esas 50 hectáreas al final de la lucha que te la entregan,
no se puede vivir. Esto pasa a nivel campesino, por ejemplo, hay una expulsión de campesinos en el este paraguayo enorme por los agronegocios venidos de la mano de empresarios brasileños principalmente, pero también argentinos. Entonces, esa lucha se está dando. Ahora la red pretende reempoderar a los pueblos locales para que surjan líderes que desde su propia visión generen su empoderamiento político y sus propuestas políticas. Mientras tanto, seguimos peleando por estas 50 hectáreas, por adaptar una ley, por lograr un permiso, ¿no? Pero la conciencia de esta red es que va más allá de la coyuntura de hoy. Por eso esto de revalorizar las identidades, sentirnos en una identidad mayor y sentir esta agresión desde afuera, no en términos simplemente de sufrimiento, sino decir de una estrategia de, primero de resistencia, pero sobre todo de propuesta de desarrollo alternativa, ¿no? y humana, digamos. Exacto. No te escucho, Yolanda, estás muteada. Cuando escucho para Centroamérica, porque yo estoy de este lado, comprender la magnitud y el gran aporte cultural, ¿verdad? Del Chaco y también de la reserva es como interesante porque cruza tantos países. Hoy por hoy, ¿cuál puede ser esas acciones, esas estrategias para continuar, no solo generando esta discusión y que ustedes como parte de la iglesia se metan, ¿verdad? Y estén ahí en este trabajo, sino también el resto de la ciudadanía? Si tiene la gran cantidad de agua dulce para todo el planeta, o sea, ni siquiera para los países por donde transita, ¿cuál debería de ser las acciones para rescatar el Chaco, para proteger este acuífero y ser consciente que hoy por hoy las grandes guerras son por el agua? Bueno, hay como agendas públicas en las cuales uno trata de sumarse. Una es, cada vez más hay como un rechazo a contaminar, a la contaminación. También hay un rechazo a la deforestación. En la región del acuífero guaraní se tendría que llamar prácticamente la región de la selva paranaense. El detalle es que no existe más la selva paranaense. Era el segundo bloque boscoso de Sudamérica y ahora queda solamente el 8% de lo que fue. La selva paranaense se llama. Era toda la parte selvática del sur de Brasil, el este paraguayo y una parte de Argentina. El Gran Chaco es ahora la segunda masa boscosa después de Amazonía en Sudamérica. Y se está deforestando a una tasa en los últimos, creo que en los últimos 20 años, de 1 millón de hectáreas. O sea, no hablamos de pequeñas. 6 millones de hectáreas en los últimos 30 años, ¿no? de deforestación en la región. Entonces, estas cosas ya hay conciencia de que hay que frenarlas, pero todavía existen los lobbies empresariales para empujarlas. Nosotros usamos estas luchas también para plantear que va más allá de defender un arbolito o la no contaminación. Es todo un modelo de desarrollo que hay que cambiar el paradigma. Ahora, eso no se va a dar ni que la elección salga con A o B, o sea, se va a dar cuando la sociedad tome conciencia de esto, ¿no? Entonces hay como a Dios rogando y con el mazo dando, digamos, o sea, planteando la utopía, pero mientras tanto las pequeñas luchas ir sumándose. Hay todo un movimiento en las ciudades de interés de apoyar la agroecología, las cosas que no contaminan, los alimentos más saludables. Eso se está usando a favor, pero evidentemente falta tener la visión más global de todo esto en la sociedad general, ¿no? Silvia, un minuto, cerramos contigo. Sí, ¿yo puedo? Sí. Yo creo que justamente hay que, se van haciendo acciones, ¿no? No se olviden, si bien es una red eclesial, la idea es de esta idea de la iglesia en salida. En la red se incorpora gente no solo miembro de una iglesia católica, es ecuménica
y es abierta a toda persona que se quiera comprometer con esta búsqueda de cuidado de la casa común, de escucha de los territorios, de que sean sujetos, y en ese sentido hay acciones que se están llevando a través de mesas, de foros, en donde intervienen distintos actores, por ejemplo, una mesa de agua, en donde se tome conciencia de la situación del agua en la zona, y desde ahí, desde los mismos pobladores, surjan pedidos, respuestas, y no que vengan solamente planes que hacen planteos que no responden realmente a la necesidad de la zona. O hay mesas de tierra en donde se trabaja el tema de tierra, territorio, el tema de la propiedad comunitaria indígena, que en Argentina todavía no es una realidad. Entonces se está buscando con otros actores, no solo de la iglesia, sino de la sociedad civil. Las universidades en esto están colaborando mucho, desde su aporte para hacer estudios, diagnósticos, análisis, seguimiento. Y también gente de organizaciones no gubernamentales, no eclesiales. Bueno, muchas gracias a Ernesto Staringer de Incupo, gracias, y gracias también a Silvia Molina por estar compartiendo con nosotros en Voces sobre la Mesa. Ya vamos a estar compartiendo con todos ustedes por las diferentes redes y los diferentes canales, además que es un tema que continúa, un tema que además pues se tiene pues que seguir conversando, dialogando y encontrando pues maneras de seguir también ayudando y seguir cuidando nuestra casa común, Yolanda. Sí, agradecerles profundamente que no sean la primera participación, sino que sigamos hablando de estos temas. Gracias, Ernesto, gracias, Silvia, por acompañarnos, y por supuesto a la gente que ha estado pendiente en esta nueva emisión de Voces sobre la Mesa. La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALERE, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.